Ramón Prada Ramos, Historia de un adiós. Y otro día que empieza, pero no sabe si acabará antes de lo debido. Los rayos de sol entran a través de las mantas preparadas para la ocasión. Es un día soleado, como todos los demás. Y como todos los días a esa hora, entra la enfermera con un vaso de agua y la primera pastilla. Bebo el agua despacio, pensativo. Es un día crítico en el desarrollo de la enfermedad. De pronto, la enfermera me habla en un inglés perfecto, aunque ella es de Alemania, y me pregunta: ¿qué tal estás hoy? Yo, con el poco inglés que estudié en la escuela, respondo a su pregunta: bien, mejor que ayer. Ella simplemente sonríe, recoge el vaso y se despide, pero volverá en una hora con la siguiente pastilla. Esa hora da para mucho, así que me levanto, y doy gracias porque al fin puedo hacerlo. Paseo un poco por la habitación, para estirar las piernas, mientras pienso en qué será lo primero que haré cuando consiga superar el ébola. Minutos después, oí ruidos, así que me asomé para ver qué pasaba afuera. Corrí la cortina, y miré a un lado y a otro. Al principio no vi nada, pero el ruido continuó, así que seguí a la espera. Poco después apareció una camilla, y cuando vi quién iba en ella, me llevé un gran disgusto. Me empezaron a brotar lágrimas de los ojos, pero no llegó a más. En la camilla estaba Mafú, mi amigo desde que éramos pequeños. Él también estaba infectado, y le esperaban unos días duros. Quise acercarme a él, pero me lo impidieron. No querían que la enfermedad se transmitiese más rápido de lo que ya se transmite. Así que solo pude guiñarle un ojo, deseándole buena suerte. Sabía que la iba a necesitar. Y él me devolvió una sonrisa tímida. Esos días anteriores llegué a pensar que solo los que intentan recuperarse con alegría y siendo positivos son los que se curan. Sabía que Mafú era esa clase de persona, así que esperaba con todo mi corazón que saliese bien de aquel duro momento. Seguí mirando hacia afuera, simplemente para observar el exterior del campamento, la naturaleza. Algunos de los que estábamos allí ya habíamos empezado a llamarlo libertad. En esas estaba cuando vi pasar a uno de los doctores que había llevado a Mafú a su habitación. Le pregunté qué tal estaba. El médico me respondió que muy grave, ya que tenía los síntomas desde hacía semanas y no había podido llegar al hospital antes, porque había tenido que recorrer a pie 200 kilómetros desde su pueblo hasta el hospital más cercano en Liberia. Me puse triste, como es lógico, y le pedí al médico que me trajese noticias cuando pudiese. Este asintió y me preguntó mi nombre. Yo le respondí, Mohamed, y se fue con una sonrisa un poco forzada. Cuando estaba entrando de nuevo llegó la enfermera. Solo sonrió, dejó la pastilla y se fue. Quedé un poco sorprendido, porque normalmente se llevaba el vaso después de beber. Poco después volvió con algo en la mano, que después vi que era un periódico. Cogió el vaso que estaba en el suelo y me dijo: debes estar informado de lo que está pasando fuera. Mañana acaba tu estancia aquí. No sé si se me dibujaría una sonrisa en la cara, pero la alegría que sentí fue insuperable. Casi sin voz, debido a la emoción, respondí: gracias por todo. Tiene que ser muy duro dejar tu país y venir a África a cuidar a personas enfermas de un virus que no se conoce y fácil de transmitir. De nada, me encanta ayudar a las personas. Se despidió con una sonrisa y pensé que podía ser una de las últimas veces que la viese. Cogí el periódico, que había dejado a mi lado. Estaba nuevo, y pensé que debía de haberlo cogido especialmente para mí. También me di cuenta de que no era la primera vez que se tomaba tantas molestias conmigo. Empecé a leer. Teresa Romero supera el ébola, decía el primer titular, y empecé a pensar que salía en el periódico por ser de un país del primer mundo, como es España. En África, millones de personas han muerto, y otras tantas han pasado el ébola, pero ninguna de ellas apareció en el periódico. No quería enfadarme, así que dejé el periódico. Era un momento demasiado bonito para estropearlo pensando en otra cosa. Me levanté para ver si tenía noticias de Mafú. Fui a buscarle a él o al médico. De camino me encontré con mucha gente enferma, bebés, niños, jóvenes, etc. Y solo pude pensar en qué habría pasado si estuviésemos en un país desarrollado. Por fin di con el médico. Estaba con otro paciente. Esperé fuera hasta que salió. Lo hizo después de un rato, más del que yo esperaba. Tenía cara de estrés, así que quise ser breve. ¿Qué tal está mi amigo? Él, un poco descolocado, me preguntó: ¿quién es usted? Soy Mohamed. Oh, sí, ya sé quién es. Su cara cambió radicalmente antes de darme la noticia. Lo siento, su amigo ha muerto. No hemos podido hacer nada. Lo siento de verdad. En ese momento se me vino el mundo encima. Le di las gracias y me fui a mi habitación. Me senté en el colchón y empecé a llorar. Todavía seguía llorando cuando llegó la enfermera, pero esta vez tenía algo distinto. Y era tan obvio que no tardé más de un segundo en darme cuenta. No tenía el traje para no contaminarse. Ahora podía no llevarlo. Yo ya no estaba enfermo. Era más guapa de lo que parecía bajo el traje de protección.
Se sentó a mi lado y empezamos a hablar. Después de un rato me dijo: «Bueno, yo venía a despedirme. Me quedé muy sorprendido. No esperaba esa noticia, y menos en ese momento. Así de repente. Solo pude responder: «Me alegro. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Bueno, en realidad venía a decirte que si venías conmigo». Si no esperaba la primera noticia, menos aún esta. Estaba tan sorprendido que no pude responder nada, pero ella sí lo hizo. «No tienes que decidirlo ahora. El avión sale mañana. Sabes que tenemos una buena relación, pero todo depende de ti». Ella salió antes de que pudiese responder nada. Estuve pensando esto más tiempo del que yo imaginé. Lo pensé tanto que ya era de noche cuando por fin había tomado la decisión. Intenté dormir, pero con pocas esperanzas. El día siguiente era un gran día, y la verdad no me importaba no dormir. No había amanecido aún cuando me desperté. Era temprano, y no había nadie despierto. En pocas horas yo no estaría ahí, estaría de viaje a dormir. Y tenía que decírselo a mi futura compañera de avión. Fui a su habitación. Ella también estaba despierta haciendo su maleta. Fue cuando me di cuenta de que no había preparado la mía. Sonrió al verme y sin yo decirle nada me dijo: «Prepárate que salimos de aquí en 2 horas y tenemos una para coger el avión». Asentí y salí de la habitación. Fui hacia la mía a hacer mi maleta, con las pocas cosas que tenía. Metí primero la poca ropa que tenía, aunque sabía que no la necesitaría nunca más. Y también cogí algo que nadie más que yo consideraría importante: el periódico del día anterior. Iba a salir de la habitación cuando me acordé de que se me olvidaba algo. Volví para recoger mi colgante de la suerte, ese que me había ayudado a salir de ese terrible momento de mi vida. Aunque pensándolo en positivo, y yo siempre pienso en positivo, al fin y al cabo no había sido tan terrible. Sí había sido difícil, pero no terrible. En ese tiempo había conocido a una persona maravillosa que me iba a llevar con ella a una vida mejor, y con la que pasaría el resto de mi vida. Fui a su habitación, y cómo no, me recibió con una sonrisa, la más bonita que había visto nunca, y me dijo: «Al final salimos un poco antes. ¿Quieres despedirte de alguien?». Yo asentí con la cabeza. No quería despedirme de nadie en concreto. Mafu ya no estaba para escuchar mi adiós, sino de todo, de todos. De cada persona enferma, cada médico, cada habitación, cada olor, cada sensación vivida allí, y en otros lugares cercanos. Pero sobre todo quería despedirme de África, y sabía que eso no era posible. Así que mirando hacia arriba y con un susurro dije: «Adiós».